Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hice este video para que trabajemos un poco la dinámica de revisar cómo pueden hacer la técnica de goteo para la base de registros. Solo retomando que hicimos un portaimpresión individual que resultó de un modelo prefabricado. Este es mi modelo primario sobre el que hice este portaimpresión. La parte de la rectificación de bordes pues ya la revisamos en las conexiones con diversos videos que no tienen nada que ver con una práctica simulada. Lo vimos con pacientes, espero que lo recuerden. Pero también les quería hacer aquí como un comparativo, ¿no? Un contraste de lo que es un modelo primario como el que estamos, un modelo prefabricado como las prácticas que estamos llevando a cabo, que son simuladas, y un modelo de un paciente. Aquí tengo un modelo que tomé. Este es de un pacientito. Recientemente le hicieron extracciones en segmento anterior. Todavía tiene dientes en inferior. Será solamente una prostodoncia única para él, es decir, superior. Inferior necesita otro tipo de tratamiento que no tiene que ver con prostodoncia total. Pero observen la diferencia, la irregularidad del proceso, el fondo del vestíbulo, las líneas que marcamos, la profundidad que es diferente, es mayor en anterior que en posterior. Vean. Y marqué estas líneas porque le hice una base de registros a este modelo. Vean las líneas, incluso la profundidad de la bóveda palatina. No es tanta la profundidad. Observamos aquí las rugas. Y esto que ustedes ven en rojo es cera. Yo utilicé esta cera para ocultar o sellar las zonas donde está el proceso de cicatrización de las extracciones que recientemente le hicieron. Entonces, para que no queden estos socavados en el goteo que vamos a hacer, pues hay que liberar retenciones. Cuando les hablaba de liberar retenciones, es colocar cera en aquellos espacios donde pudiera retenerse literalmente el acrílico que vamos a gotear. Zonas que quedan rugosas para evitar que haya presión directa en esos sitios. Incluso en las rugas palatinas también si es necesario. En la papila incisiva también está colocada la cera. Y vean toda la forma que tiene este modelo de este paciente. De hecho ya hice una, solamente voy a hacer una parte, no la voy a hacer toda, una parte de cómo podríamos gotear para que no se nos derrame el material y no se nos acumule en un solo sitio. Bueno, recordar que necesitamos colocar 2 capas de separador yeso acrílico. Aquí ya le puse las 2 capitas, ya se ve brillosito. 2 capas en una sola dirección la primera, dejo que seque, vuelvo a poner otra capa con un pincel, dejo que seque y listo. Entonces vamos a hacer el proceso, el procedimiento para gotear. Bueno, asegúrense de tener a la mano ya el frasquito para gotear del acrílico. Yo preparé en un godete monómero y mi gotero, y con esto voy a empezar. ¿Cómo empiezo yo y cómo me ha dado resultados? Bueno, humedeciendo la superficie que voy a gotear o espolvorear. Primero monómero para que se fije el polvo o el polímero. Vamos a mover esto por aquí. Hay que tener cuidado porque luego se derrama también. Y bueno, yo voy a colocar o tomar mi modelo en esta posición, no acostado totalmente, porque no es el sitio en el paladar donde voy a iniciar. Voy a iniciar en esta pared externa del reborde. Entonces la que estoy señalando obviamente vestibular, derecha. Aquí yo voy a gotear con cuidado, poco monómero. Voy a asegurarme que se hidrate la superficie y voy a empezar a gotear, pero sosteniendo vertical o paradito este modelo. ¿Sale? Vamos a ver si está bien cerrado, también eso hay que cuidar. ¿Ok? Y voy a empezar a gotear esta superficie. Recuerden que el modelo ya tiene separador, por favor que no se les vaya a olvidar ese punto. Entonces aquí está y vean. Así me aseguro que no se me va a derramar a otro sitio. Si yo volteo o acuesto el modelo, es decir, si yo lo pongo en esta posición,
este polvo se me va a ir totalmente al fondo del vestíbulo y yo lo que necesito es que se quede en la pared completa. Y vuelvo a poner un poquito de líquido para que se empiece a fijar. Así es como vamos a empezar a gotear. Y vuelvo a poner otra capa. Así es como yo voy golpeteando suave suave el bote y se empieza a distribuir. ¿Ok? Esto es lo que yo hago. Realmente es cuestión de práctica. No es gran ciencia. Ciencia es lo que hay detrás de la práctica y hay que conocerla también. Y vean, perdió incluso el color del bicolor que yo tengo aquí marcado, ya no se nota tanto. Hay humedad, entre más brilla es porque todavía hay humedad y me puedo ir al siguiente sector en lo que seca aquí. Pues porque si saturo de varias capas o mucho líquido, pues se va a empezar a derramar invariablemente. Entonces vuelvo a colocar goteo y espolvoreo literalmente. Esta es la técnica de goteo y así es como yo particularmente hago mi goteo. Ya cada quien irá desarrollando su propio método, su propia técnica. Recuerden que los productos o los materiales funcionan diferente en las manos de cada uno de nosotros. No se estresen si esta técnica o esta forma no funciona. A lo mejor a otros les funciona con algún otro descubrimiento que hagan. ¿Ok? Entonces, aquí nuevamente voy a dejar, incluso vean, voy a inclinar un poco hacia abajo, no hacia arriba para que no se me vaya al fondo del vestíbulo. Hago discretamente esto o ligeramente esto. La sostengo aquí así para evitar que literalmente se resbale todo hacia el fondo del vestíbulo. Y vean, alcanzan a notar aquí que se empieza incluso a venir hacia el vértice. Este movimiento. Ahora, si yo voy a gotear en la pared interna, hago lo mismo, una ligera inclinación del modelo para humedecerlo y empezar a colocar el... Ojo, no está totalmente parado o en una posición, una vista superior. Lo voy a inclinar como 45 grados, si ven. No está totalmente en una vista superior, está como en 45 grados. Ay. Y empiezo a gotear. Y este movimiento va cubriendo esta pared. Está totalmente cubierta. Y la hidrato. Ahí está. Y vuelvo a poner otra capa. Sí, hay otras técnicas, a quienes les funciona hacerla con las losetas, con el producto que comentábamos en alguna sesión, alguna conexión, el Palatry. A cada quien le funciona con técnicas diferentes. Yo estoy mencionándola porque, bueno, para fines de aprendizaje necesitamos también conocer en qué consiste la técnica de goteo y cómo la pudieran ustedes realizar. Entonces aquí estoy colocando en el vértice, me vengo en todo el vértice con cuidado, un goteo ligero, cuidadoso. Voy a dejar ahí un momentito que se impregne en el líquido que todavía hay en ese sitio. Vean el vértice, vean, y voy a empezar a colocar un poco de humedad para que se impregne. Ojo, vean, aquí el material se está literalmente acumulando porque yo lo llevo a una vista superior. ¿Qué puedo hacer? Esto, inclinarlo. Ay, no se ve. Ok, ahí voy a humedecer ligeramente, pero muy muy poquito el guante, y lo voy a tocar aquí muy muy poquito, o bien con una espátula también lo podemos hacer. Fui por la espátula, la humedezco y puedo hacer esto, vean. Como ayudarle un poco también al acrílico. Aquí empieza a perder brillo.
Aquí como recién goteamos e hidratamos, pues está bastante húmedo todavía. Y llevamos hacia los sitios que necesitamos, y si vimos que se acumuló demasiado en uno, lo movemos de ese lugar. ¿Qué tanto espesor? Ya habíamos comentado que 2 milímetros en promedio está bien. Y vean la diferencia entre el espacio no goteado y el que ya goteamos. Así es como empieza a impregnarse. ¿Ok? Importante las 2 capas de separador antes de gotear, por favor. Y así es como vamos acumulando. Voy a humedecer mi espátula y empiezo a hacer esto como para que los excedentes no se vayan más allá del fondo del vestíbulo. Y así no se me dificulte quitar mi base de registros o placa base cuando la tenga que retirar. Todo esto podemos cuidar detalle a detalle durante el proceso de goteo. Una vez que pierda brillo vean, aquí ya empieza a perder brillo en su totalidad. Todavía hay humedad porque acabo de poner monómero. Aquí ya es menos, es solamente en la parte de la línea media. Ya que pierda brillo, le puedo poner una última capita. Hay sitios donde todavía se ve más transparente o translúcido. Me puedo enfocar en esos sitios. Y me puedo ir al siguiente extremo, al lado opuesto. Y así es como vamos a gotear ambas partes. Una vez que terminen de gotear ambos lados, lo pueden depositar en un topercito y taparlo. Y ahí lo vamos a dejar para que termine de polimerizar. Y lo retiramos cuando ya haya terminado la polimerización del acrílico. ¿Ok? Bueno, espero que esto les sirva para hacer su práctica. Saludos.